Saludos amigos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar nuevamente hablando sobre el falso rapto pretribulacional. Vamos a responderle nuevamente a HTS21 que insiste en que la iglesia no pasará por la gran tribulación y que la iglesia se va en cualquier momento en un rapto pretribulacional. Vamos a leer Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba anunciándole la destrucción del templo de Jerusalén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, lo que sucedió con Antíoco IV Epífanes, que colocó una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén y sacrificó un cerdo en el altar. Esa es la abominación desoladora que habla Daniel. Aparentemente Jesús, o el autor de este evangelio, dice que Jesús mencionó de que esto iba a suceder nuevamente. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cita y de las que críen en aquellos días. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, en sábado. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, los eclectos, el término eclecto en griego es la raíz de iglesia. Cuando aquí se habla de los escogidos, HTS 21, en el Nuevo Testamento se está hablando de la iglesia, que originalmente estaba compuesta por judíos creyentes en Cristo, judíos cristianos. No está hablando de el antiguo pueblo de Israel, no, está hablando en este pacto, aquí en este Nuevo Testamento, Jesús está hablando de los escogidos, de aquellos que creen en Él, eclectos. O sea, los que creen en Él, ya sean de procedencia judía o gentil, son eclectos, son parte de la iglesia, son los escogidos. Entonces dice que por causa de estos escogidos es que los días serán acortados, porque de lo contrario nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo, allí se juntarán las águilas. O sea que habrá la venida del Hijo del Hombre será algo notorio. Y en el versículo 29 se habla de lo que sucederá en la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de esta persecución que habla ahí el autor de Mateo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Con gran voz de trompeta. Él envía los ángeles a juntar a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ve? De la higuera aprender esta parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y después hace una comparativa con los días de Noé, que vino de manera súbita. Aquí está diciendo que vendrá el Señor, que habrán unas señales que van a preceder la venida del Señor. En el contexto inmediato estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, que iba a ser la señal del inicio del fin, la destrucción de Jerusalén, que Cristo iba a venir en esa generación. Esa era la expectativa que al parecer tenían los primeros cristianos y los autores de estos evangelios. Pero la realidad es que lo que sí ocurrió fue la destrucción de Jerusalén, pero no vino el regreso de Cristo. No ocurrió la resurrección de los muertos, ni las expectativas que ellos estaban esperando. Esa es la realidad. No ocurrió en aquel entonces, en la segunda venida de Cristo. Tenían una expectativa, pensaban que iba a suceder en esa época, pero no fue así. Y mira lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Ahora es Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque había tristeza al ver que no venía la resurrección de los muertos, que Cristo no regresaba. Había tristeza entre los creyentes. Pero que Pablo le está dando una palabra de ánimo a los creyentes, diciéndole que el Señor vendrá. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ellos se nos van a adelantar a nosotros. Ellos van a resucitar primero que nosotros. Así que no se entristezcan. El Señor vendrá, está diciéndole Pablo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos, animaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, le está diciendo el Señor vendrá. Y aquellos que murieron van a resucitar primero. Y nosotros que quedemos vivos hasta esa venida. Y se incluía a Pablo porque al parecer todavía tenía esa expectativa que iba a suceder en su generación. Pero no fue así. Después vemos en otras cartas cómo él cambia el tono en cuanto a la venida del Señor y la resurrección. Y mira, nos dice el capítulo 5, versículos 1 al 9. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán.
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos sois hijos de luz y de hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, para condenación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no estamos puestos para ser condenados, sino para recibir la salvación cuando el Señor venga. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando el Señor venga? Mira lo que nos dice segunda de Tesalonicenses, su segunda carta a los tesalonicenses. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto de que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia, porque siguen esperando, están pasando por tribulaciones, anhelando y esperando ser rescatados con el regreso de Cristo, llegar al reposo, y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan a ustedes. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. El descanso, el reposo, Dios se lo va a dar con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí es que vendrá el fin de las tribulaciones, de las persecuciones que los cristianos están soportando. Ahí es que serán rescatados de todo eso. O sea, llegará el fin de toda esa tribulación. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga desde el cielo con los ángeles de su poder. Esa es la segunda venida de Cristo. Viene con los ángeles de su poder para poner fin a las tribulaciones de la iglesia. Vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que dice ahí. O sea, habla de que el fin de las tribulaciones sería la segunda venida, donde la iglesia entraría al reposo del Señor. Y mira lo que nos dice el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo siguiente. Sigue hablando Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, de que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, la rebelión, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, aquí nos dice Pablo que el Señor no vendrá, no ocurrirá el arrebatamiento ni la resurrección sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y de perdición. O sea, el Nuevo Testamento habla de una sola segunda venida. No divide la segunda venida en dos fases, como hacen los dispensacionalistas, como hace Gavito, como hace HTC 21, como hace Gary Lee. Eso no aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Mira lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando el Señor venga por segunda vez,
es que resucitarán los creyentes. Ahí es donde será la reunión con Él. Ahí es donde el Señor enviará a sus ángeles desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí es donde se sonará la trompeta. Que el Señor desciende del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y nos toma hacia Él mismo para estar siempre con Él. En su venida. Entonces viene este HTC 21 y dice, no, el arrebatamiento es un misterio. Mira, no sea ignorante. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54, Pablo te dice que es el misterio. He aquí os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es lo mismo que menciona Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Que cuando el Señor venga, se tocará la trompeta, los muertos resucitarán y los que estén vivos serán arrebatados. Aquí nos dice que seremos transformados, que habrá una metamorfosis. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. No existe versículo en el Nuevo Testamento que hable de un arrebatamiento pretribulacional. No existe ningún versículo que hable de una resurrección pretribulacional. No aparece. La Biblia, el Nuevo Testamento, nos habla de una resurrección post-tribulacional y un arrebatamiento post-tribulacional que se da en la venida de Cristo, que pone fin a las tribulaciones. Eso sí es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Ellos estaban esperando el regreso de Cristo. O sea, el Señor dijo, la venida del Hijo del Hombre que vendrá de las nubes del cielo con poder y gran gloria. No ocurrió en la generación del siglo I. No vino. Entonces había preocupación por parte de los creyentes. El Señor se tarda en venir, como vemos en la carta de Pedro. Y Pedro empieza a justificar diciendo, no, es que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor está tardando su regreso para que nosotros nos arrepintamos y seamos salvos. O sea, que la paciencia del Señor es para salvación. ¿Ve? Pablo en el inicio dice que él se incluye a él mismo como que él estará vivo para la venida del Señor, pero no fue así. Y al ver esto en su segunda carta, pues dice, no, es que Él vendrá, pero primero tiene que suceder esto. Tiene que venir la apostasía y el hombre de pecado tiene que manifestarse. Hay un switch de intensidad en su expectativa. ¿Ves? Y entonces, y ahí te dice que es el misterio. El misterio es que va a haber un arrebatamiento, va a haber una transformación, que lo corruptible se vestirá de incorrupción y que lo mortal se vestirá de inmortalidad. Cuando el Señor venga en su venida. Ahí no habla nada de un arrebatamiento pretribulacional. No seas ignorante, HTC 21. Eres un ignorante. Yo te reto a debatir, pero tienes miedo. No te atreves, porque sabes del palo que trepa. Vamos a debatirlo. ¿Cuál es el miedo, HTC 21? O sea, yo voy a usar la Biblia. Lo mismo que tú usas la Biblia, pues yo lo voy a usar. Y vamos a ver si realmente lo que tú dices es verdad o no. Y yo te voy a demostrar que no es verdad, que son embustes, que es una mala interpretación de lo que dice ahí. Porque sí se habla de un regreso de Cristo. Cristo le está hablando a su iglesia en Mateo 24, a sus escogidos, compuestos por judíos originalmente y después por gentiles y de otras etnias que conformaban la iglesia cristiana. Ahí no está hablando, no, que el arrebatamiento es un misterio. Escucha que dice,
que el arrebatamiento era un misterio para los judíos y que Jesús... Mira, HTC 21, todas las cartas apostólicas, todos los evangelios, la audiencia original incluía judíos. Si fuera como tú lo pintas, entonces nada de lo que dice el Nuevo Testamento aplicaría a nosotros. O sea, por favor. O sea, está hablando de sus escogidos, de los que creen en Él, de los que Él escogió para salvación. Como dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 11 o del 13 en adelante, que habla de los escogidos para salvación. Vamos a leerlo. Mira lo que nos dice acá. Escogidos para salvación, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Los escogidos en la iglesia, de los creyentes en Cristo. Me pasa que tú usas el Antiguo Testamento para decir, mira, esto es Israel, no le está hablando a la iglesia, para tratar de hacer como una separación. Y citas a los Salmos, citas a Isaías. En el Antiguo Pacto, si podemos decir el Antiguo Pacto, ¿verdad? El Antiguo Israel, pues obviamente Israel era el pueblo escogido por Yahvé, ¿ves? O el pueblo escogido de él, o de los dioses cananeos, etcétera. El pueblo escogido según la narrativa que vemos en la Biblia hebrea, ¿ves? Pues en el Nuevo Testamento, en los creyentes en Cristo, los creyentes en Cristo son sus escogidos. Es así. El Nuevo Testamento es una nueva religión. En la antigua religión eran los que servían a Yahvé, ese era el pueblo escogido. En el Nuevo Testamento son los que creen en Cristo. Y el Nuevo Testamento, pues, la nueva religión comienza con Cristo. Cristo es el que trae la salvación, ¿ves? La fe, que no es exclusivamente para gente de etnia judía, sino también para gente de toda nación del mundo. Eso es lo que creemos, ¿verdad? Si creemos que el cristianismo es una religión universal. O sea que no hay forma, no hay manera de justificar el rapto pretribulacional. Eso es un invento, eso es un embuste. Pero como ellos son fanáticos del dispensacionalismo, desde chiquitos les han enseñado eso, ellos toman por aceptado todo lo que diga John Nelson Darby, la Biblia anotada Scofield, lo que decía Guille Ávila, lo que decía Julio Rivas, momentos proféticos, lo que decía Jeñito, lo que decía Benicio, toda esa gente, ellos lo creen automáticamente porque son gente fanática, que desde chiquitos los han acondicionado a creer en eso, en que se van, en que nos vamos, en que suena la trompeta y nos vamos, la canción de Estanislao Marino, de la gran tribulación, eso le creó traumas a ellos. Y tienen miedo de quedarse y pasar por la gran tribulación, ¿ves? Pero no hay rapto pretribulacional. Eso no existe. Lo que sí menciona el Nuevo Testamento y habla es de una segunda venida de Cristo, que todavía estamos esperando 2000 y pico de años después. O sea, casi 2000 años estamos, sí, más o menos, por ahí, casi 2000 años después. Estamos aún esperando la segunda venida de Cristo porque no sucedió en el primer siglo ni ha sucedido en los 2000 años. Todavía estamos aquí. Todavía siguen habiendo guerras, rumores de guerra, todavía hay persecuciones contra la iglesia. La iglesia sigue evangelizando, sigue todo igual. No ha venido el Señor a poner fin a las tribulaciones, a traer el cielo y la nueva tierra. Aquí no ha ocurrido eso, no ha ocurrido la resurrección.
Estamos aún esperando eso. O sea que el rapto pretribulacional es un disparate que no tiene pies ni cabeza. Pero HTC 21 lo crea automáticamente, no importa qué. Estás engañado, HTC 21. Sumamente engañado. Y te invito a debatir. Ojalá y algún día tengas el valor suficiente para debatir esto. Pero no sé, veremos a ver. Esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y no hay rapto pretribulacional. No se vistan que no se van. Se van a quedar vestidos y alborotados. Porque no vendrá el arrebatamiento hasta que Cristo venga por segunda vez. Y ocurra la resurrección de los muertos. Así que esa es la que hay. Dios les bendiga, Dios les guarde. UAP for life.